muchas gracias, Frank. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde estés viendo esta transmisión desde la primera Feria Virtual del Libro España. Muchas gracias a toda esta gran organización por la oportunidad que nos dan de tener estos espacios y estas transmisiones en vivo para toda la comunidad deseosa de conocer más sobre libros, publicaciones, editoriales, magia, cultura, música y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestras comunicaciones en estos tiempos. Y bueno, en estos tiempos y a lo largo de la vida, por supuesto, porque tenemos homenajes grandiosos a lo largo de toda esta gran feria del libro virtual, en esta ocasión en España. Y el día de hoy tengo el honor y la verdad, la alegría de compartir con ustedes la presencia de Carlos Liébano. Él es un experto en contenidos digitales que incluye ebooks, aplicaciones y plataformas de video. Ha liderado empresas de desarrollo de software y de telecomunicaciones, así como proyectos de emprendimiento y consultoría empresarial. Y ha enseñado sobre comunicación multimedia y administración de empresas a varios niveles universitarios. Obtuvo un MBA en la Universidad de California en Berkeley, donde también recibió un certificado en gestión de tecnología y fue Made Scholar. Cuenta con un pregrado en Ingeniería Financiera de Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde se graduó magna cum laude. Carlos Liébano fue además director de KDP Amazon para Latinoamérica. El día de hoy, bueno, pues vamos a estar conversando sobre KDP Amazon precisamente y lo mejor de la publicación directa. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Hola, Mónica, gracias por esa presentación y nuevamente muchas gracias por la invitación. Me encanta esta oportunidad de poder compartir la experiencia y el conocimiento con la comunidad. Pues muchas gracias porque además la experiencia de compartir el conocimiento, pero un conocimiento que además te apasiona, por lo que hemos conversado tú y yo en momentos previos y por la oportunidad que tuvimos de conocernos también en México, en la feria virtual, no, virtual no era entonces, en la feria del libro de Guadalajara, en la FIL Guadalajara, pues algo que se siente en ti es de verdad amor y pasión por estos temas. Nunca antes se había visto, a la fecha nunca se ha repetido la oportunidad de poder estar en contacto con la persona que está al mando de las publicaciones de viva voz y que escucharas también las inquietudes y las solicitudes de los autores, y eso fue algo que de verdad me conectó muchísimo contigo por esa generosidad que tienes y el amor que se siente de tu parte para compartir la experiencia y ayudar a otros a que lleguen a dar lo mejor de sí mismos a través de estas todavía nuevas, increíble, todavía nuevas oportunidades. Sí, no, yo creo que en parte, como tú dices, hay bastante de lo que puedo aportar en esos encuentros, incluso cuando estaba dirigiendo KDP en español. Pero creo que también yo me beneficiaba de esos contactos. Tenía de primera mano qué eran las cosas que le estaban preocupando a los autores, qué era lo que funcionaba, lo que no tanto, dónde podíamos mejorar, qué cosas quedaban ahí como dificultades. En fin, eso es algo que es valioso y que me permitía de primera mano entender el valor que aportaba el servicio a la difusión del conocimiento, a la difusión de las experiencias de las personas, del punto de vista de los autores, que creo que hoy más que nunca, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en el mundo en general, la literatura y el medio escrito de larga extensión, pues cobra mayor vigencia y mayor importancia. Entonces, en la medida en que esto contribuye a que exista esa discusión, a que exista ese diálogo, que exista ese intercambio de ideas, a compartir el punto de vista del otro, creo que en esa medida seremos más tolerantes y más incluyentes de la diferencia. Sí, no, definitivamente tú y yo compartimos esa pasión por poder compartir con el mayor número de personas y precisamente generar estos diálogos y abrir estos espacios, porque todavía para muchas personas es algo
como novedoso o algo que todavía no se comprende a todo lo que da justamente, y aprovechando la ocasión y como la sincronía de la vida se presenta continuamente. Ayer estaba en un foro de autores que están sumamente preocupados todavía, y no quiere decir que esté una cosa peleada con la otra o que haya que escoger, ¿no?, espacios, pero el tema de la editorial, ¿no?, la lucha por que alguien nos escuche, porque alguien esté dispuesto ya es invertir o en apostar por sus escritos, todavía sigue muy latente en las personas, y cuando les habla a veces uno de la posibilidad de publicar sus libros tanto de forma digital e incluso como sus libros impresos y más bajo demanda, que a mí me encanta la idea de lo que llaman el paperback o impreso bajo demanda, es una gran oportunidad, y sin embargo todavía sigue siendo una posibilidad para muchos dudosa. ¿Qué nos podías decir para estos nuevos autores que todavía tienen esta resistencia? Sí, a ver, yo creo que los dos mundos son mundos válidos y cada uno aporta ciertas cosas a la vida del autor, ¿cierto? Eh, Al final, el proceso de publicación de un libro es un proceso que no es excluyente la parte de escribirlo y pulirlo de la parte de luego darle conexión con el lector final, ¿cierto? Y, y yo creo que una editorial puede aportar en ambos puntos, ¿cierto? O sea, una editorial permite, por ejemplo, que vas a tener garantizado un editor, ¿cierto? Vas a tener garantizado un corrector de estilo. Eh, de pronto tiene algunos canales de distribución preestablecidos que pues te facilitará que entres en esos canales de distribución, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, pues si tú no quieres hacer el trabajo de esas cosas, pues tu camino será buscar que alguien lo haga por ti, ¿cierto? Eh, Sin embargo, la realidad del mundo de Internet es que ahora todas esas cosas un autor las puede hacer por su cuenta, ¿cierto? El hecho de publicar directamente, de lo que es la publicación directa, que es lo que te permite un servicio como el de KDP, es que pues inmediatamente estás en un canal de distribución que tiene acceso a todos los países del mundo. O sea, aquí no estamos hablando, a veces cuando tú haces un contrato con la editorial, de pronto es el contrato para cobertura a España, ¿cierto? O si eres un autor latinoamericano, entonces tienes un contrato que te cubre Colombia, o que te cubre Argentina, o que te cubre México, o incluso si eres de un país centroamericano, a veces solamente de un país centroamericano, o bueno, todo Centroamérica, pero al final siempre estamos cogiendo como un fragmentico de el segmento hispanohablante, que es un fragmento de 500 millones de personas, ¿cierto? Entonces es como al hacerlo directamente, estás accediendo inmediatamente a esos 500 millones de personas, y hay que considerar eso, ¿no? Si una editorial te va a dar ese alcance, y la respuesta es si tú eres alguien que no ha hecho todavía esa carrera y que no tiene todavía un gran catálogo y una experiencia, pues no necesariamente están haciendo esa apuesta, ¿cierto? Eh, y lo otro es el término de qué tan profesional quede el libro. Pues es cierto, yo a ningún autor que publique directamente le recomendaría que escriba su primer borrador y lo publique tal cual, porque sea autopublicado, o sea, haga publicación directa o publique a través de una editorial, un primer borrador siempre será eso, solo el primero, ¿cierto? Y necesita ese proceso de revisión, ese proceso de ajuste, que se obtiene a través de tener que alguien lo lea, que alguien haga comentarios. Eso no quiere decir que vas a cambiar tu visión artística, ¿cierto? Es decir, si tú tienes tus propios lectores beta, o si tú tienes una lista de lectores que hace la revisión, o contratas a un editor por tu cuenta o un corrector de estilo, y ellos te hacen comentarios, es lo mismo que tendrías con la editorial. La editorial también te va a estar diciendo, oye, yo creo que esto no funciona, esto no entiendo por qué, cuál es la motivación de este personaje, creo que falta clarificarla, o no es convincente, ¿cierto? Y puede ser que para ti sea convincente, pero de pronto en el libro no se está plasmando de esa forma, y entonces por eso necesitas esos ajustes. Yo creo que ninguna gran novela, bueno, hay muy pocas, pero ninguna gran novela ha salido muy parecida o exactamente igual a la al primer A la primera borrador, ¿cierto? versión. Como mínimo va a tener que tener unas revisiones de errores tipográficos y cosas así que suceden, pero todo amerita una edición, todo amerita una revisión. Entonces, ese proceso de trabajo hoy en día se puede hacer directamente. Y creo que la otra parte que es importante es el tema de tener una audiencia, llamémoslo como previa, o una audiencia
cercana, ¿cierto? Hoy en día, parte de las limitantes de conseguir un contrato con una editorial es que la editorial no está dispuesta a apostarle a alguien que no tiene el primer lector disponible. Cuando llegan personas que tienen ya cierta influencia a través de los medios de Internet, medios sociales, gente que es muy activa en Facebook, gente que es muy activa en Twitter, en Snapchat, TikTok, no sé dónde, pero que tiene ya una audiencia cautiva, ¿cierto? Sea que esté hablando de sus preferencias culinarias, sea que esté hablando de literatura, sea que esté hablando de casas pequeñas en el medio de la montaña, sí, todos esos temas que están, cada uno de esos temas, es lo que hablábamos de tener la oportunidad de contar una perspectiva diferente, ¿cierto? Y cada uno de esos temas tiene cabida, pero hay personas que ya tienen esa audiencia, ¿cierto? Y entonces que ya me he hecho parte de la dificultad de una editorial tomar la decisión es que la editorial hace un modelo en el cual ellos hacen un tiraje, entonces ellos tienen que invertir en una inversión inicial de tener suficientes unidades para poderla tener en sus canales de distribución preestablecidos. Entonces tú no estás en una librería simplemente porque la librería te firmó, tú estás en una librería porque la librería imprimió suficientes unidades para que pudiera cubrir esa librería, ¿cierto? Entonces llegar a la librería requiere que haya ese compromiso de un tiraje inicial de cierto tamaño. Es otra cosa que ha ido evolucionando, ¿cierto? Con servicios como KDP, tú ya no tienes que hacer esa inversión inicial porque la impresión es por demanda. Entonces, tú arrancas con 0 unidades, pero en el momento en que un cliente hace clic, yo quiero comprar esta obra, me interesa, o ya te conocía porque tú haces comentarios sobre este tema en Twitter o tienes un canal de YouTube o lo que sea, yo ya creo un poco en ti, entonces voy a comprar este libro. En ese momento se imprime solo esa unidad, ¿cierto? Entonces, el autor nunca está desembolsando previamente el dinero, el coste de la producción de ese artículo, y entonces se elimina ese riesgo, que es el riesgo que las editoriales, si quieren tener una persona, pues normalmente buscan eso, que tengan esa cobertura inicial. La ventaja, y digamos como en lo que es un poco más agraciado el proceso de publicación directa, es que pues puedes empezar con 0 y empezar a construirlo simplemente desde tu literatura, ¿cierto? Pero lo importante es que seas consciente que tienes que construirlo. Es importante que el autor desde el primer libro empiece a crear una lista de lectores, que les dé una forma de que se comuniquen con él, o pues no necesariamente que sea una comunicación bidireccional, pero pues que él pueda por lo menos anunciarles el segundo libro, el tercer libro, que les cuente que está trabajando en una nueva novela. No hay que ser, no hay que hacerle spam al lector, ¿cierto? Pero sí tener una forma de mantener el contacto es clave, quieras irte por el mundo editorial o quieras irte por la publicación directa. El éxito está en crear esa comunidad, no que sea una conexión como compraste mi libro, te conté mi perspectiva en ese libro, pero no hay forma de que te enteres al segundo, a menos que alguien más te cuente o vuelvas a verlo por el mismo canal que lo viste la primera vez. Eso es importante, que tú crees ese canal para que sea más inmediato, ¿no? Como que yo te pueda contar, oye, ¿te gustó mi libro? Hay uno nuevo. Claro. Fíjate que acabas de decir algo y comentar algo que es fundamental para los autores que se publican de manera directa, ya sea a través de Amazon o que estén buscando otras opciones. Y es el tema de generar esta audiencia. Porque me he topado, la verdad, sinceramente, con muchísimos autores que llegan, se publican, lanzan su libro, hacen un ejercicio a lo mejor de marketing. Mónica, te estás entrecortando, perdona. Mónica. ¿Sí? Mónica, Hola, te hola. escucho entrecortada. Ya. No me digan que me fui. Te fuiste desde, hay algunos autores que hacen su esfuerzo de marketing y no escuché el resto de lo que estás Ah, sí, pensando. perfecto. Pero abandonan prácticamente, esperando que Amazon mágicamente venda sus libros en 3 millones de títulos, ¿no? A lo mejor hacen un buen esfuerzo de entrada con la gente más cercana o con su primer círculo de influencia, pero no siguen esa comunicación y ese posicionamiento como autores. Y es ahí, ya sé que porque tienen miedo, porque sienten que alguien más lo tiene que hacer y no ellos mismos. Y hoy día, incluso con las editoriales, para algunos que ya tienen más éxito, que he visto que han prosperado, es porque ellos también tienen este contacto, no nada más dejan todo en manos del editorial, con a lo mejor se siente que debería de ser, cosa que creo que está muy lejos de la realidad hoy en día, dejarlo en manos de otro, ¿verdad? Incluso de una editorial, sino que han hecho ese trabajo personal, ¿no? De posicionarse como autores, de seguir hablando de su trabajo, de tener un espacio donde estén compartiendo sus escritos continuamente.
Y he ahí, gracias por esta aportación que nos haces y nos recuerdas la importancia de tener este diálogo cercano, que hoy tenemos la oportunidad. A lo mejor hace 10 o 20 años no teníamos los espacios para tener este diálogo tan cercano con los autores, pero hoy día tenemos todas las herramientas para, de esta manera, estar presentes y vigentes en nuestra audiencia. Sí, yo creo que lo que dices es importante, ¿no? Hay que hacer ese esfuerzo y a veces es eso como, pues bueno, yo lo publicité con mi familia. Yo creo que eso no en todos los casos es lo más propicio para, sobre todo para un autor que es su primera obra, ¿no? Sí, imagínate, yo tengo mi primera obra y le pido a mis amigos y a mi familia que compren mi libro. Y digamos que son muy buenos amigos y muy buena familia y todos lo compraron. Pero resulta que entonces están comprando gente digamos, tú escribiste un libro de, yo qué sé, misterio paranormal. Y resulta que tu primo es un lector solamente de historia y tu tío solamente lee biografías y tu cuñada solamente lee poesía, ¿cierto? Pues resulta que al final todas estas personas que están haciendo esa compra, que la están haciendo en Amazon, le están dando indicios incorrectos al algoritmo de qué va tu obra, ¿cierto? Entonces, creo que al final es importante entender eso. Entre más directa sea mi audiencia, entre más sea mi audiencia, el núcleo de mi audiencia, los que hacen la primera compra, pues más fácil va a ser que Amazon le dé visibilidad. Hay que entender que en Amazon no es algo de amistades, ¿sí? Amazon no publica, no le da visibilidad a un título porque es de esta persona y a este no me cae bien, este no. No, es un algoritmo el que toma la decisión, ¿cierto? Y lo que está buscando es, este tipo de personas compran este libro y le voy a recomendar este libro a personas que compran cosas similares. Si las personas a las que estoy recomendando el libro de Misterio Paranormal son personas que leen historia, biografía y poesía, pues es probable que muchos de esos pues ven el libro pero no se interesan, ¿cierto? Porque de hecho no partiste de un núcleo objetivo. Después cuando ya está en tu segunda, tercera obra, ya tienes una base de lectores que sabes que les gusta el misterio paranormal, que toda tu familia lo compre no tiene problema, ¿cierto? Porque pues esos indicios digamos, conflictivos, pues no van a arruinar el algoritmo, pero tú sí necesitas que tengas una masa crítica de gente que le interese ese tema. Entonces, pues yo supongo que si a ti te gusta escribir sobre misterio paranormal, pues normalmente sigues a blogueros que le hablan sobre el tema, normalmente estás siguiendo a youtubers que hablan sobre el tema, normalmente de pronto tienes un grupo que le encanta hablar sobre lecturas del tarot o que correcciona cartas del tarot, entonces pues ese también es, de hecho, no es gente que lee misterio paranormal, pero puede haber ahí un núcleo de lectores, ¿cierto? Al final, si lo que estás escribiendo no es simplemente un propósito comercial, sino que es un reflejo de lo que tú eres como persona y de verdad está reflejando tu perspectiva personal, pues al final estoy seguro que hay muchos puntos en tu vida en los que estás teniendo contacto con otras personas que son afines a esos intereses, ¿cierto? Y entonces es importante ir tras esos contactos, ¿cierto? No todas las compras son iguales, ¿cierto? Si es una compra relevante va a ser más valiosa que si es una compra de alguien que está leyendo tu género o tu dominio de conocimiento por primera vez. Entonces, eso, hay que construir una base de lectores, pero entre más relevante y entre más afín sea al tipo de obra que escribes, y pusimos un ejemplo de ficción, pero funciona igual para no ficción, en esa medida va a ser más fácil que un algoritmo de visibilidad correcta a tu obra. Claro, no, definitivamente. Me has hablado de varias cosas que son sumamente interesantes y el tema de un autor directo, primero pues tiene que tomar conciencia de que el proceso editorial se tiene que hacer sí o sí, ya sea de manera independiente, es decir, tú contratando, buscando a las personas idóneas para que lleven a cabo el proceso contigo de lecturas, de correcciones, de análisis, etcétera, ¿no? Porque el análisis de texto también viene incluido, de hacer una buena portada, de tener un buen diseño, porque bueno, es parte de todo el proceso quedaría una editorial. Entonces, eso no puede quedar de largo porque sí, también podemos encontrar que el primer borrador dice uno, ya lo hice, lo amé, me encantó, pero no hace el trabajo con una visión profesional o externa que puedas verlo de una manera más objetiva y completa. El de construir la base de lectores,
a mantenerte en contacto con la gente a través de la congruencia de quién eres, de qué es lo que estás aportando al mundo, de qué tiene que ver realmente con tu género, con tu perspectiva de la vida, y mantener esa coincidencia, además, ¿no? Con lo que estás haciendo. Si pudieses darnos para todos los nuevos autores y los que están buscando este camino de la publicación, que sé que ha dado muchísimos beneficios a gran cantidad de autores, y tú tendrás mayor experiencia en el tema, sobre todo el tema de Amazon y KDP, habrás visto muchos casos de verdadero éxito, de personas que hicieron todo el trabajo de la manera literalmente correcta y que además sí son leídos, sí son recomendados, sí tienen una gran cantidad de calificaciones reales, digamos, de compras reales. ¿Qué les podrías decir a los que están empezando por este camino, por esta carrera? Si pudieses darle, además de estas grandes recomendaciones, 3 o 4 tips que puedan ser prácticos y reales para seguir por el camino y por la senda del crecimiento en su proceso de autores, de escritores. Sí, es una pregunta difícil, sobre todo porque pues probablemente están en diferentes etapas, ¿cierto? Eh, si eres un autor que nunca ha terminado de escribir su obra, ¿sí? O sea, estás en tu proceso, o sea, siempre has querido escribir, has hecho inicios, escribes cuentos, cosas por el estilo, pero no has terminado tu obra. Eh, Creo que algo que he escuchado de muchos autores de esos que mencionas que han tenido éxito y con los que tuve la oportunidad de hablar en mi tiempo en KDP es termínala, ¿cierto? Hablamos de eso, ¿no? Al final, uno a veces termina, cuando uno termina algo, uno piensa que uno lo hizo súper bien y la mayoría de las personas tienden a creer que son mejores de lo que verdaderamente son, ¿no? O sea, esto es algo que en el campo de la psicología se ha demostrado y es que cuando tú le preguntas a una gente como ¿cuántos de ustedes creen que está por encima de la media en X habilidad? Más de la mitad, que no solamente la mitad podría decirlo, pero más de la mitad siempre suele decir que están por encima de la media, ¿cierto? Entonces todos tenemos esa tendencia a creer que somos mejores de lo que realmente somos. Y por eso es tan importante esta parte de la revisión. Pero en muchos casos lo que sucede es, empiezo a revisar un trabajo parcial y entonces ahí es donde viene la duda, ¿cierto? Como será que esto es suficientemente bueno, creo que no lo estoy logrando y demás, y no lo terminas. Creo que lo importante es dejar en pausa todos esos juicios y dejar todo en pausa, toda la edición y seguir escribiendo. Sé consciente que estás escribiendo cosas que son malas, cosas que no vas a necesitar, cosas que están en desorden, no deben ir ahí, no lo empieces a organizar todavía, termínalo, termina de contarlo. Cuando tengas algo con lo que trabajar, el proceso de edición se hace más fácil porque ya tienes el contenido completo, ¿cierto? Y si luego quieres quitar partes, agregarle, ya lo estás haciendo sobre algo que sabes que es un conjunto completo, ¿cierto? Empezar a dudar sobre algo incompleto, pues tienes la duda de todo lo demás que es incierto. Empieza sobre esa certeza, sobre tengo una obra terminada. Ya luego si tienes la obra, pues claro, la duda viene en lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Como, ay, yo quisiera que fuera una editorial y hay como ciertos prejuicios a favor del proceso editorial. Pero al final el tema está en que de hecho, no publicar con una editorial no significa que no vas a publicar de manera profesional, lo que hablábamos. Es importante que trabajes con un editor, que hables con un corrector, que tengas algunas personas que juzguen tu trabajo, personas que sean críticas, ¿no? Obviamente no necesitas conseguirte porristas o animadores. Son importantes cuando no has terminado esa primera versión de la obra, pero después de eso necesitas hacer, ¿verdad? Que hay gente que te ayuda a mejorar esa obra, ¿cierto? Entonces, al final es importante que hagas ese trabajo muy profesional, pero una vez te hayas hecho ese paso de hacerlo muy profesional, creo que lo importante es empezar a encontrar lectores, ¿cierto? Si no estás encontrando una editorial y eso es lo que pensabas, date la oportunidad. Yo he escuchado de autores que han tenido éxito que decían, yo tuve mi libro con una editorial y vendí unos cuantos miles de unidades con una editorial, pero la editorial no volvió a imprimirlo porque decía que ya esa era la audiencia que tenía, ¿cierto? Y entonces después de haber empezado la publicación directa con otras obras, deciden republicar cuando le regresan los derechos de la editorial y resulta que el libro puede volverse súper exitoso. No doy nombres concretos porque no estoy seguro, yo creo que lo ha contado públicamente, pero no estoy seguro, entonces pues no doy nombres concretos, pero es una historia real, es un libro que vendió pocos miles con una editorial
la editorial no le quiso apostar más allá de eso, y este es un libro que todos los años vende miles de unidades en Amazon. Entonces, es importante eso, empezar a encontrar tu audiencia. Al final, creo que parte de lo que ayuda a que esa historia sea real es que pues una persona que siguió publicando, que siguió escribiendo, que siguió creciendo su audiencia, escribe las cosas que a esta persona le interesan y pues claro, toda su audiencia es afín. Entonces cuando sale este libro, que era su primer libro, pues había mucha gente que no se había enterado en esa primera campaña promocional de ese primer tiraje, que lo está descubriendo por primera vez, que pues es el lector perfecto, ¿cierto? Si ha leído toda su otra obra y le interesan los mismos intereses de este autor, pues potencialmente le va a gustar el primer libro y el libro ha encontrado una nueva vida y es una vida de largo plazo, que es algo importante con muchos de los temas de los libros, ¿no? Un libro no solamente, no tiene vida solamente por el periodo en el que tenga alta actividad comercial, tiene vida siempre que haya alguien dispuesto a leerlo, ¿cierto? Y creo que un mundo, sobre todo un mundo que está mezclando no solamente la impresión por demanda, pero un mundo del libro digital, pues da esa larga vida, porque ya no dependes de que alguien tome la decisión de tener un tiraje, sino que en cualquier momento puedes conseguirlo en papel o en cualquier dispositivo que tengas a la mano pues tener esa lectura de algo que te llamó la atención. Entonces, creo que es importante publicarlo y eso, lo que hablábamos, ¿no? Es muy importante crear desde el primer día conexiones con tus lectores, una forma de mantener una conversación, porque eso es lo que te va a dar salida a largo plazo, ¿cierto? Puede ser que tu tercera obra no sea tan buena como la primera en términos de alcance de audiencia, pero va a tener más audiencia o va a tener más gente dispuesta a darle la oportunidad si ya has ido creando esa base de lectores y has mantenido una relación estrecha con ellos. Y estoy seguro que si les han gustado la primera y la segunda y la tercera no es tan exitosa o bueno, no les gusta tanto como les gustaba las otras dos primeras, probablemente le dan la oportunidad a la cuarta o la quinta. Pero lo importante de eso es mantener ese, como hecho, valora a tus lectores que por ellos es que escribes. Es cierto, hay autores que dicen, bueno, yo escribo por mí, quiero escribir algo que a mí me guste, pero al final eso tiene salida es porque otras personas gustan lo mismo que a ti te gusta. Y entonces, pues sí, puedes totalmente desentenderte de esa parte, pero la realidad es que va a ser más fácil sortear cada siguiente paso que des si tienes esa audiencia cautiva. Claro. Oye, y por cierto, hablando de estas anécdotas como la que comentas ahorita, de que precisamente no vendía tanto o, bueno, estuvo limitado su tiraje con la editorial y que luego pasó a ya autopublicarse, he conocido casos en la viceversa, ¿no? Que incluso empiezan dentro de Amazon a publicarse como autores independientes y son rescatados o encontrados, digamos, como estos cazadores de fortunas por algunas editoriales y los extraen literalmente de Amazon. No es que los extraigan completamente, porque a fin de cuentas el libro sigue publicado, si así lo desean, a través de la editorial en Amazon, ¿no? El mismo libro sigue, pero que se ha dado los dos casos, de ida y de vuelta, tanto aquellos que estando en editorial, también me ha tocado ver esos casos que estando en editorial deciden continuar ya una vez que tenías contrato de forma independiente y quienes de forma independiente son digamos que descubiertos, como llaman, me descubrieron, me descubrió una editorial y me invitó a tener un contrato con ellos. La ida y vuelta Sí, yo, funciona muy bien, pero siempre esta sinergia, esta comunicación con la gente. sí, claro. Yo creo que parte del tema está perdón, te interrumpí, creo que te habías entrecortado, porque escuché ahí un No, está poco, bien, ¿no? Vale. sigue. Entonces, creo que parte es como ese pedestal mítico en el que se pone a la editorial. Y entonces eso es como pensar como me descubrió. Pues a ver, si uno está descubriendo a alguien que entró en el top 100 de Amazon, pues ya no está en descubrimiento, ¿no? O sea, a mí me descubrieron los Sí. lectores y la editorial está tratando de aprovechar esa digamos, esa audiencia que estás creando. Entonces, es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? O sea, tú puedes tener esa audiencia porque transmitías por YouTube o la gente te seguía en Twitter por tu tema o lo que sea.
Si tienes esa audiencia, es más probable que una editorial esté dispuesta a poner sus recursos en tu próxima obra o en tu libro. Eh, y no estoy siendo crítico de hecho, creo que sonó un poco crítico, pero no es de manera crítica, no es lo que hablábamos. Esos recursos que una editorial pone normalmente son recursos que no tienen escala a una unidad, ¿cierto? Entonces una editorial va a estar haciendo una apuesta por varias unidades. Potencialmente va a tener un libro en tapadura, que va a estar con distribución en las principales librerías. Entonces, para hacer esa apuesta, ellos necesitan que garantizar un ingreso mínimo, ¿cierto? Y es muy probable que eso suceda con alguien que tiene cero audiencia. Entonces, claro, una forma de hacerlo es si tú empiezas desde cero y no tenías el canal de YouTube, no tenías un Twitter súper activo, pues eso, tú estás arrancando desde uno y lo estás haciendo desde tu literatura, lo estás haciendo desde tu primer libro. Ese libro probablemente no va a ser el que van a descubrir. Puede ser, hay gente que escribe su primer libro y pues llega al top 1 por el voz a voz o porque de verdad es un esfuerzo de darlo a conocer importante, pero suele ser difícil porque no tiene esa base de lectores, ¿cierto? Entonces tú lo vas a conocer con tu audiencia y esos lectores que te descubren son los que le dan visibilidad a la editorial de que es una obra por la que se puede apostar. Yo la verdad he visto pocos casos, si no diría ninguno, de personas que se vuelquen 100% al mundo editorial. He visto cosas híbridas como un libro lo publico con la editorial y un libro lo publico directamente, o incluso personas que han tenido la oportunidad de negociar por separado los derechos digitales de los libros, de los derechos en papel. Entonces ponen los derechos de papel de su siguiente novela o a veces de una novela anterior, los ponen con la editorial y mantienen los digitales independientes. En fin, al final cuando llegas a esa posición, normalmente es porque ya tienes cierta visibilidad, ya tienes cierto reconocimiento por los lectores, ya eres alguien más interesante para la editorial, estás en una posición de negociar. Y en esa medida, pues está esa forma de dividir los derechos, de dividir lo que interesa, de dividir en lo que se te facilita más, ¿cierto? De pronto no te ha gustado para nada el proceso de hacer la edición de papel, entonces, pues listo, bien, genial que alguien se encargue de eso, o alguna parte de la comercialización no te llama tanto la atención, entonces, pues, te puedes desentender de eso. Pero creo que algo de lo que no te puedes desentender con o sin editorial es del contacto con tus lectores, ¿cierto? Esa relación con ellos. Ellos son los que luego van a abogar por tu obra, son los que les cuentan a sus amigos que deben leérsela y por qué razones deben leérsela y por qué los marcó en su vida. Y esos testimonios son los que verdaderamente le dan larga vida a una obra. Claro. Oye, Carlos, voy a regresar un poquito al tema sobre tu experiencia al frente de KDP Latinoamérica. ¿Has visto el proceso? ¿Has visto ser un mercado realmente muy nuevo dentro de Amazon? Realmente lleva muy poquitos años, tanto las primeras tiendas, ¿no? Que fue España y luego México, que son las que son netamente de habla hispana, independientemente, claro, del gran mercado que se puede, al que se puede acercar uno a través de Amazon.com y, bueno, de los latinos que puedan estar viviendo en diferentes países y en estos mercados. Todo ha sido un proceso. A mí sí me ha tocado desde que era compradora de libros en Amazon y Amazon.com hace muchos años. Descubrí Amazon.com.mx, empecé a ser compradora de algunos textos y luego descubrí que Mónica, te estás entrecortando de nuevo. No sé si es solo para mí. tenía marketing. Mónica, sí, ya ahora te estoy escuchando otra vez, creo. Sí. Sí. Ay, Sí, sí, creo que anda fallándome el internet. está un poco congelada tu imagen, pero ya te recuperamos. Te escuché que iniciaste el proceso comprándote algunos libros de texto y que luego descubriste, supongo que así algo del mundo digital, pero vuélveme a contar porque no escuché todo y supongo que si yo no lo escuché, de pronto otros no lo escucharon. Sí, gracias por avisarme. Entonces estábamos en este tema del proceso de cómo ha ido creciendo
siendo el mercado latino y por supuesto la posibilidad de los autores también latinos para publicarse, porque en un inicio era un poco frustrante encontrarte que solo los libros en inglés tenían ciertas herramientas disponibles, Amazon.com, y para los latinos no estaban todas disponibles. Y poco a poco empezó España y luego México a empezar a abrir estas puertas, incluso los recursos de marketing para, para los libros en español. ¿Cuál es el futuro que tú ves o a qué velocidad sientes tú en tu experiencia que ha ido creciendo este espacio para el libro en español? Eh, a ver, la respuesta desde qué tan rápido se va a mover Amazon, la respuesta es Amazon no especula sobre el futuro, entonces pues ahora estando fuera, menos voy a hacerlo sobre la especulación a futuro. Como latinoamericano, porque estamos transmitiendo desde España, pero soy colombiano, yo creo que nunca será suficientemente rápido. Creo que hay como un prejuicio hacia el lector latinoamericano en el cual se piensa que el lector latinoamericano es un pirata, ¿cierto? Y viendo desde España puedo decir que no es solo el lector latinoamericano, o sea, el lector español también, muchos se leen las cosas en PDF, lo bajan donde se puede conseguir. Pero es cierto que compras registradas de libros pues son más altas en España que en Latinoamérica, pero hay que comprender que, digamos, un salario mínimo español es 5 o 10 veces más que lo que es un salario mínimo en países como México, ¿cierto? Que tiene un salario mínimo muy bajo, a pesar de que han ido incrementándolo, o incluso en Argentina, que también ha ido incrementando más aceleradamente el salario mínimo, pues es muy bajo. Entonces, cuando lo ponemos en términos de cuánto te cuesta a ti adquirir un libro, en el caso de un español, estamos hablando que le va a costar el 1%, el 2% de sus ingresos un libro, mientras que en el caso de alguien como un mexicano, pues podemos estar hablando del 10% de sus ingresos. Entonces, si tú asumes que el 30% se le está yendo en vivir y otro 30% en comer, pues gastarte el 10% del total, es decir, casi una tercera parte de lo que de pronto te queda en un libro, es un lujo. Y entonces, al final, lo que estamos viendo es los efectos económicos de personas que tienen menos capacidad de compra. En cómo nosotros registramos el hábito. Nosotros solo estamos registrando el hábito lector de una persona si la persona lo compró por un canal tradicional, ¿cierto? Si la persona se leyó el libro porque lo descargó en PDF o porque lo descargó o porque se lo pasó un amigo, eso no lo estamos contando. Nunca lo hemos contado, ¿cierto? Cuando yo le prestaba a alguien mi libro en papel, eso no se contaba. Es cierto que pues cuando miramos eso lo miramos desde la óptica de los segmentos donde la gente compra libros en papel, o sea, es decir, la gente que tiene los recursos para hacerse una compra de ese tipo. Y entonces yo creo que hay una oportunidad en el mundo del libro digital, ¿cierto? Porque el libro digital no tiene por qué tener el precio del libro en papel. El libro digital de hecho, no lleva el coste del papel, no lleva el coste de la distribución del papel. Es que el papel no solamente imprimir el libro como tal, sino es luego tener una bodega donde guardarlo, tener un transporte para llevarlo del punto de impresión a la bodega, si no es el mismo sitio, y de la bodega a cada una de las librerías. O a un depósito en Amazon, y luego de ahí a la casa del cliente. Cada uno de esos transportes, eso es parte del coste de tener de tener un libro en papel. En el digital todos esos costes desaparecen. Entonces, pues sí, existe todavía el coste de la edición, el coste de la corrección, todos esos los hemos mencionado ya varias veces. Entonces, sí existe un coste que se debe recuperar, pero no son los mismos costes de la impresión como tal. Entonces, creo que ha habido como un esfuerzo por tratar de disimular el éxito que está teniendo el libro digital, porque es exitoso. Si hay gente que está leyendo el libro en PDF, pues es un desastre la experiencia, pero se lo están leyendo en PDF. Entonces, imagínate cómo será el deseo lector de esa persona que se lee un libro en una experiencia que es subpar a la experiencia de lectura. Cuando estamos hablando de un ebook, el libro se adapta a ti, te pone el tipo de letra que tú quieres, el espacio que quieras, si lo quieres justificado, sin justificar, en fin, se adapta a tu preferencia exacta de lectura.
te permite escribir notas más largas que la página que estás leyendo, te permite marcar, resaltar cosas que yo no haría nunca con mis libros en papel, o pues evito hacerlo. En fin, es una experiencia que mucha gente dice, como yo no leo en digital porque esa experiencia es malísima. Probablemente cuando tú indagas un poco más, la mayoría de esas personas que dicen la experiencia es malísima, te está hablando de haber leído en PDF. Yo he leído libros de 600 páginas en mi móvil, pero ¿por qué? Porque lo adecué a que la pantalla no fuera muy brillante, el fondo en negro, a que el tamaño de la letra fuera algo que me hiciera sentir cómodo, y fui leyéndomelo sin darme cuenta, porque claro, no es tampoco el volumen del libro, sino simplemente iba pasando hojas y hojas y hojas y se acabó el libro. ¡Wow! 600 páginas en el móvil. Nunca pasé al Kindle, nunca pasé a una tablet, nada, todo fue desde el móvil. No estoy diciendo que el libro en papel esté mal, todavía hay cabida para ese modelo. Muchos de ellos que me encantan en digital también los compro en papel. Tengo una colección de libros en papel, entonces no necesariamente, pero reconozco una diferencia, y es que yo tengo los medios para comprar libros en papel. Pero el usuario medio del mundo hispanoparlante es una alta proporción, el costo actual de un libro es una alta proporción de sus ingresos. Entonces, es un privilegio poder tener libros en papel. Son hermosos, son un gran objeto, pero es un privilegio tenerlos. Pero lo importante es que pudiéramos, lo que hablábamos, ¿no? Poder compartir el punto de vista de las personas, poder compartir más conocimiento, poder compartir más perspectiva, más experiencia. Y eso es lo que nos estamos perdiendo al tratar de opacar la realidad del libro digital, ¿cierto? A mí me gusta hacer una comparación con el mundo de lo que todo el mundo piensa que es el origen del libro en papel, y es la imprenta de Gutenberg, ¿cierto? Cuando sale la imprenta de Gutenberg, lo que permitió es que gente que antes no podía adquirir un libro en papel, digamos, el capataz de una obra de infraestructura de la época, alguien que estuviera construyendo una catedral, esa persona ganaba bien, era una alta proporción de su ingreso, pero tenía los medios para comprarse un libro en papel de la imprenta de Gutenberg. ¿Ese era el primer libro? No, ese no era el primer libro. Antes los libros se escribían en scriptorium, o sea, había un monje que iba trazando el libro a mano, uno por uno, copia por copia, a veces ilustrándolos. Si tú me dices a mí que si yo quisiera tener un objeto de esos, me encantaría tener un objeto de esos. Son hermosos esos objetos, ¿cierto? Son obras de arte, se hicieron manualmente, ¿sí? Pero ¿cuánto costaba hacerlos? Pues es una cosa que no puedo pagar, ¿cierto? Y bueno, y ahora tiene además la antigüedad, entonces pues, con mayor razón no se puede pagar. Ahora menos. Sí, pero estamos en ese punto, en el punto en el que tenemos un objeto que es precioso, que es hermoso y que quisiéramos tener, pero que es un privilegio tener, pero el libro tiene valor no solamente por la forma del objeto, sino tiene valores por las ideas que se llevan en él. Entonces, creo que necesitamos más de eso, y por eso decía, nunca va a ir suficientemente rápido, porque en un mundo como el latinoamericano, donde ya tenemos un alto nivel de alfabetización, digamos, ya la mayoría de la gente está alfabetizada, pero la realidad es que uno no puede ser una persona, llamémoslo letrada, si no tengo los medios para hacerlo, ¿cierto? O sea, yo puedo saber leer, pero si no puedo comprar nada para leer, pues me quedo con el panfleto que me pasan gratis, ¿cierto? Y creo que en eso, en evolucionar las ideas que están en constante discusión en Latinoamérica, es importante tener acceso a más literatura, a más contenido escrito de forma larga, ¿sí? No simplemente digamos, la protesta que hace un columnista del periódico. Listo, está bien, el periódico gratuito además, ¿no? Está bien que esas cosas se comuniquen, pero creo que hay, para uno crear ese pensamiento crítico que nuestras sociedades necesitan, es necesario que estemos acostumbrándonos a mantener ese hábito de lectura de largo formato. Y bueno, entonces ahí es donde vamos a la oportunidad, ¿no? Entonces el libro digital puede tener cualquier precio. En Amazon, por ejemplo, para tú mantener el sistema de regalías hay un precio mínimo, que en España, por ejemplo, es de 2,99 euros, ¿cierto? ¿Qué sucede, por ejemplo, y ya que estamos en la Feria del Libro en la versión española? Entonces, ¿qué sucede? Muchos de los que estén escuchándonos probablemente lo que están haciendo es, cuando van a publicar su libro en España, ponen a España como mercado de referencia, ¿sí? Es una pregunta que te hace KDP cuando va a poner los precios. Entonces, tú pones de mercado de referencia, pones 2,99 euros, y luego, para poner los precios de todas las otras tiendas,
que Amazon tiene una docena de tiendas, entre esas la mexicana, el .com que vende a todo el resto de Latinoamérica, y bueno, y Francia, Alemania, Japón, India, todos esos países, lo pone la tasa de cambio de ese momento. Entonces quiere decir que a una persona latinoamericana le estás cobrando 2,99 euros cuando la capacidad de compra no es 2,99. Sigamos, miras, en el segmento mexicano, por Claro. ejemplo, el precio mínimo es inferior a $2, no euros. Entonces tú puedes poner ese 2,99 euros en España y en la tienda mexicana ponerlo a los, creo que son 179 pesos mexicanos, que es algo alrededor de un 8, me estoy exagerando, son como $8, pero es un poco menos, perdón, $8 no, eh, No. como $2. Mm. Son 39 pesos, mentira, me equivoqué, el 139 es el máximo. 130, son 39 pesos, que es un poco menos de $2. Eh, y entonces eso, podrías ponerlo 39, a 39 pesos en lugar de los 60 y algo pesos que te daría si lo hicieras a la conversión de algún momento, o ese 70 pesos, depende de cuánto esté. Entonces, pues estamos hablando de casi la mitad de precio, ¿cierto? En un segmento donde el salario mínimo del mexicano medio es mucho, o el mexicano medio es muchísimo inferior al del español medio o el salario mínimo español. Entonces, eso, yo creo que hay que ser conscientes de adaptar los precios a cada segmento, ¿cierto? En el .com, mucha gente piensa, pues sí, el americano, o sea, el estadounidense, Sí. tiene capacidad de pagar $2,99, sí, tiene capacidad de pagar $2,99 y tendría capacidad de pagar $4,99, sí, también $4,99, pero hay que pensar que hispanos en Estados Unidos son más o menos 50 millones y cuando miramos hispanos en el resto de Latinoamérica estamos hablando de 350 millones para arriba. Eh, se estima que en unos años Brasil va a tener 50 millones de hispanohablantes, entonces ahí uno va poniendo también como en contexto el número de hispanos de los Estados Unidos. Entonces, es eso, uno no debe pensar como el .com es la tienda que va a atender a los hispanos en Estados Unidos, sino es la tienda que va a atender a muchos de los latinoamericanos. Bueno, 30 50 millones es incluyendo México, entonces si quitamos México estamos hablando de 200 algo millones, 240, digamos. Sí. Igual es más que lo que vas a conseguir en la tienda de España, es más lo que vas a atender en la tienda de México, solo desde .com, pero debes pensar que son personas de menos capacidad de compra. Entonces, si tú en España decides 4,99, perfectamente válido, un español perfectamente puede pagar 4,99 por algo que le interesa, o 6,99, o lo que quieras ponerle. Eh, pero sí, en la medida en que en Hispanoamérica mantengamos precios que sean adecuados a la capacidad de compra de ese segmento, pues van a haber más oportunidades de tener lectores. Y yo creo que al final es cierto que son mercados medio independientes, pero no del todo. Siempre hay latinoamericanos que se enteran de gente que está leyendo en España por las redes sociales ciertas cosas, y entonces quieren tenerlo en Latinoamérica y viceversa. Gente que en España se entera a veces por algún influencer latinoamericano, algún booktuber, alguna cosa por el estilo. Igual se entera de los libros y lo compra de esa manera. Igual hay mucha comunidad latinoamericana que vive en España, entonces lo mismo me lo leí acá, se lo recomendé a mis amigos en Colombia. Entonces, hay como esa influencia de gran escala con el booktuber y demás, y hay esa influencia de microescala de simplemente yo soy un emigrante y le recomiendo cosas que estoy experimentando acá en nuestro mismo idioma, pero se lo recomiendo a gente que está en el otro lado. Entonces, no hay que descuidarlo, hay que permitir que crezca, y yo creo que en la medida en que empiece a crecer y que empecemos a registrar esas lecturas de esa gente que antes no podía darse el lujo de comprar algo de manera oficial, eh, y los podamos reeducar y decirle, mira, es que así como lo estás haciendo, no le estás remunerando al lector y eso no es la forma correcta, es una forma de robar. La forma correcta es que compremos Claro. los libros. En la medida en que se empiezan a registrar esas compras, yo creo que va a notarse más ese potencial del mercado que existe en estos países. Y pues cada vez entonces va a haber más oferta de librerías, más editoriales que están queriendo tener los derechos para abarcar ese tipo de lectores que están ahí, solamente que nunca los hemos
sondeado de la forma como medimos las cosas. Y es un error de medición, no es un error no es la realidad. Hay lectores en todos los lugares del mundo hispanohablante y toca valorarlos y toca incluirlos en la conversación. Perfecto. Híjole, Carlos, la verdad es que todavía nos queda más tema, así que más tela que cortar. Como diríamos por acá. Pero lastimosamente nos quedan ya como 2 minutos para cerrar y continuar con la programación de la feria. Espero poder contar contigo para otras emisiones, poder llevar todo tu conocimiento y esta perspectiva que de verdad muchísima gente lo agradece y se siente pues muy beneficiada por todo lo que tú tienes que compartir desde tu experiencia de una manera tan fluida, tan objetiva y tan veraz además con todo lo que has vivido, tanto en tu labor dentro de Amazon como en toda tu experiencia con los medios digitales y con los contenidos digitales. Bueno, pues ahora sí nos toca despedirnos de nuestra audiencia en 2 minutos o 1 minuto, según me vaya a decir ahorita nuestro querido Frank, y partimos para continuar con la programación de la Feria Virtual del Libro España, que ha estado espectacular, la verdad, todavía hay muchísimas sorpresas y hay grandes ponencias. Muchas gracias, Carlos, y ahora sí te dejo las Mónica, muchas últimas gracias nuevamente palabras. por la invitación y encantado de unirme en futuras ediciones que aunque están orientadas por país, digamos, como eje temático, de todas maneras no obliga a que personas de España no se puedan conectar a futuras ediciones desde otros países. Entonces, si algunas personas de la audiencia españolas o incluso personas que se han conectado aquí desde Latinoamérica están interesadas en saber más, pues esperamos contar con más oportunidades. Yo encantado por mi parte y ahí seguiremos la conversación. Perfecto. Qué placer. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Carlos. De verdad es un encanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank, y a toda la organización de la feria por todos estos espacios. Vamos a continuar con la programación del día de hoy. Ok, Muy hasta buenas luego. tardes y hasta Chao. pronto.